La Escuela de Chicago y el interaccionismo simbólico. En 1892, Albion Small fundó el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, que se convirtió en el centro de disciplina en Estados Unidos. Además, en 1970, Small participó en la institucionalización de la sociedad en Estados Unidos. En 1894, colaboró en el primer manual de sociología, y en 1895 fundó la American Journal of Sociology, revista con fuerza dominante de la disciplina. En 1905 formó parte de la fundación de American Sociological Society, la asociación profesional por excelencia. Las características que formaban el primer departamento de sociología en la Universidad de Chicago fueron las siguientes. Tenía una estrecha conexión con la religión. Algunos de sus miembros eran sacerdotes e hijos de sacerdotes. Small creía que la meta última de la sociología debía ser esencialmente cristiana. La creencia de Small condujo a la idea de la sociología debía tener un carácter científico, y con esta finalidad se practicó una sociología científica para mejora de la sociedad. Más tarde, William Isaac Thomas se incorporó en 1895 al Departamento de Chicago. En 1918 fue coautor con Florian y Martin Bullmer en la obra El campesino polaco en Europa y los Estados Unidos de América, la cual consideró un estudio notorio debido a que se acercó al estudio del mundo empírico utilizando un marco teórico. Tomás afirmaba que si los hombres definen las situaciones reales, sus consecuencias son reales. Hacía recaer la importancia que tenían de lo que pensaban las personas y del modo en que éste pensaba afectaba a lo que hacían. Su enfoque se oponía a la perspectiva de Marx, Weber y Durkheim. Con esto se convertiría en una característica del producto teórico el interaccionismo simbólico. Otra figura importante fue Robert Park. Llegó a Chicago en 1914 como profesor y no tardó tiempo cuando se abrió camino convirtiéndose en figura central del departamento. Park estudió en Europa y se ocupó de llamar la atención de los sociólogos de Chicago sobre los pensadores continentales. Además, intervino en el desarrollo de la orientación teórica de la Escuela de Chicago por su interés por la acción y la interacción. Debido a que antes había sido periodista, y con su experiencia le dio un sentido de importancia a los problemas humanos y la necesidad de salir a recoger datos importantes mediante la observación personal. Así surgió lo que ahora llamamos la ecología urbana, que fue el desarrollo de un programa acumulativo de investigación científica. En 1921, Park y Ernest Burgess publicaron su primer importante verdadero de sociología, su primer manual llamado Introducción a la Sociología. En él enmarcaban su compromiso con la ciencia, con la investigación y el estudio de una amplia gama de fenómenos sociales. Más tarde, otra figura importante, Charles Horton Coley. Coley no estudió en la Escuela de Chicago, sin embargo, su perspectiva teórica sintonizaba con la teoría del interaccionismo simbólico, que llegaría a ser el producto más importante de la Escuela de Chicago. Coley sintoniza su obra con Mead. Siempre se mostraba interesado por la conciencia. Uno de sus conceptos importantes fue el self espectacular. Coley daba a entender que las personas tienen conciencia y que se va moldeando mediante la continua interacción social. Otro concepto que describe la orientación es el grupo primario. Los nombraba también grupos íntimos. Se refería a los grupos donde se dan las relaciones cara a cara, que desempeñan un papel central del actor con el resto de la sociedad. Especialmente importantes la familia y los grupos de partes que eran los grupos primarios donde se desarrolla y aprende a ser consciente de los demás, convirtiéndose en un miembro de la sociedad. Aconsejaba a los sociólogos ponerse a ellos mismos en el lugar de los actores que estudiaban, que utilizaran el método de la introspección simpática y así podrían comprender los significados y motivos de la conducta social. Más adelante, el pensador más importante vinculado a la Escuela de Chicago y al interaccionismo simbólico no fue un sociólogo sino un filósofo de nombre George Herbert Mead. Comenzó a enseñar filosofía en la Universidad de Chicago en 1894 y ahí siguió impartiendo sus cursos hasta su muerte en 1931.
Mead impartió cursos de psicología social, en los que asistieron estudiantes en sociología, que más tarde combinaron las ideas de Mead, Park y Thomas, publicando la obra Espíritu, Persona y Sociedad. Esta obra constituye el principal pilar del interaccionismo simbólico. Además, Mead adoptó su enfoque sobre el actor y su conducta. No contemplaba seria la conciencia y se afanó que los principios del conductivismo al análisis de la mente. Más tarde, la decadencia de la sociología de Chicago, la escuela alcanzó apogeo en los años 20, pero durante los 30, con la muerte de Mead y la marcha de Park, el departamento comenzó a perder su posición. Bulmer explica dos razones. La primera fue que la disciplina se mostraba cada vez más preocupada por ser científica y por utilizar métodos sofisticados y el empleo de análisis estadístico. La segunda fue que cada vez más individuos fuera de Chicago expresaban su resentimiento por el dominio que la escuela ejercía sobre la sociología americana. En 1930 se formó la Sociedad de Sociología del Este, y en 1935 la revuelta contra Chicago condujo al nombramiento de un secretario para la asociación, que no procedía de Chicago, y la creación de una nueva revista, American Sociological. Los principios básicos del interaccionalismo simbólico fueron: los seres humanos están dotados de capacidad de pensamiento. La capacidad del pensamiento está moldeada por la interacción social. En la interacción social, las personas aprenden los significados y símbolos que se usan en la acción y la interacción. Los significados y símbolos permiten actuar e interactuar. Las personas pueden modificar o alterar sus símbolos sobre la base de su interpretación. Las personas son capaces de introducir estas modificaciones y alteraciones. La pauta de acción e interacción constituyen los grupos y las sociedades. Los interaccionistas simbólicos suelen asignar un significado causal a la interacción social y conciben el lenguaje como un sistema de símbolos. Además, cumplen una serie de funciones. Los símbolos permiten relacionarse con el mundo social y material, permitiendo nombrar, clasificar y recordar los objetos. Incrementan la capacidad de las personas para percibir su entorno. Aumentan la capacidad de pensamiento, a valorar diversas acciones alternativas antes de elegir una. Permite a los actores trascender el tiempo, el espacio. Permite imaginar una realidad. En el proceso de la interacción social, las personas simbólicamente utilizan significados entre unas y otras y cosas.